que es justo para ustedes es justo para Dios. Es importante tener una buena perspectiva de Dios. Porque si nosotros creemos que algunas cosas no las merecemos, voy a hablar de merecer, pues Dios se queda tranquilo con las cosas con que nosotros estamos satisfechos. Voy a poner un ejemplo extraño. Yo recuerdo, también he contado esto, que en un viaje mis hijos me dijeron que querían no sé qué cosa y yo les dije que sí. Yo hice mi gira de viaje y hice una parada en Estados Unidos y les compré lo que me habían pedido. Eso que me habían pedido no era necesario para la educación, no era necesario para vivir, no era necesario y tampoco significaba una gran diferencia en mi gestión financiera poderlo desarrollar. Lo que ocurre es que no hubiese pasado nada ni con ellos ni conmigo si ellos no hubieran pedido ese aparato. El asunto es que lo pidieron. Y como lo pidieron, lo obtuvieron. Entre las cosas que a nosotros nos pudiesen hacer falta, lo que nos ha pasado es tener una perspectiva de padre de parte de Dios para poder ir a cosas que no son desde la perspectiva humana necesarias para vivir. Voy a repetir, lo que es justo para ustedes es justo para Dios. Hasta dónde abren ustedes su pensamiento, entonces Dios también está dispuesto a ver las cosas desde su perspectiva. Lo voy a decir de otra manera. Si yo me paro en este lugar a cierta distancia y hago una panorámica con mi vista del salón, hay dos cosas que están ocurriendo. Mis sentidos están percibiéndolos a todos ustedes de una forma, pero Dios está viendo a través de mis ojos una manera de ustedes y los percibe de cierta manera. Si se parara, por ejemplo, Eduardo acá también a la misma distancia y todo, él va a tener dos visiones también. La de él y la forma en que Dios va a ver el salón a través de los ojos de él. Entonces, los dos vamos a estar parados y van a ver cuatro visiones. La mía a través de mis sentidos, la de él a través de sus sentidos, la de Dios a través de mis ojos y la de Dios a través de los ojos de él. Hemos estado en carencia por no saber quién es nuestro Padre. Hemos estado en carencia por haber limitado nuestra perspectiva de Dios. Estoy diciendo que hubo un hombre en el testimonio que conté que en menos de 8 horas amuebló su casa de la nada. Lo activó en el altar por medio de una palabra de fe que recibió. Estoy diciendo que hay gentes en este año, en menos de año y medio, he visto 3 milagros de maternidad imposibles para el hombre. 3 en menos de un año. Ahora, ¿cuántas cosas estarán a punto de manifestarse que están esperando dos cosas? La palabra de fe, la confianza y el dejar fluir el poder de Dios a través de lo que yo creo que Dios tiene para mí. En el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo 19 y 22 a 23, dice lo siguiente. Y llamando Juan a 2 de sus discípulos, lo envió al Señor diciendo, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Verso 22. Y él respondió
Y respondiendo él, Jesús les dijo: Id y contad a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y bienaventurado, ¿saben qué quiere decir bienaventurado? Habilitado para prosperar. El que no se escandaliza de mi nombre. Juan es un caso interesante, porque Juan representa a aquel que recibe la revelación de Dios y en su momento él mismo no se abre a lo que Dios tiene para él y termina en un lugar en el que no debería terminar. Miren lo serio que es la vida de Juan el Bautista. Nace bajo un milagro. Es anunciado a su padre en fuera del tiempo y las condiciones normales en que una pareja puede tener un hijo. Ya están viejos, ella había sido estéril toda la vida, ahora ya es una anciana y Juan, en medio de esa imposibilidad, se manifiesta. Y nace con una gran promesa. Él va a anunciar y preparar el camino de los que van a conocer al Señor. Cuando ya el Señor aparece en el camino, Juan se pierde de alguna manera, ¿verdad? Y viene Jesús y empieza su ministerio, pero Juan da una instrucción que él mismo no sigue. Dice, es necesario que yo vaya menguando para que él crezca, pero él no menguó. Él se puso a hacer algo que iba muy alineado, a veces al ego de la gente. Y no menguó, porque yo voy a menguar cuando yo sigo a alguien. Yo voy a menguar cuando sigo la instrucción y el ejemplo de ese alguien. ¿Qué pasó? Hubo una desviación en la concepción de justicia de Juan. Y Juan se separó del Señor. Y aquel mismo que un día le dijo a sus discípulos, ahí viene la ofrenda de Dios que nos va a liberar de nuestro pecado. Ahora está preso en una condición en la que no debería estar. Y lo más triste, el tipo está dudando de que si ese hombre era el que había que anunciar. ¿A dónde se perdió él? Y no es cualquier persona, Juan. Entonces, Juan ahora está preso y recibe un mensaje de parte de sus seguidores. Sus seguidores no están siguiendo a Jesús. Él tuvo que haberse despojado y llevarlos a la dimensión siguiente. Y él convertirse también en un seguidor, alguien que sume a lo correcto que está pasando ahí. No, él siguió. Se fue a hacer su ministerio y terminó en una condición bastante desafiante. Preso, y olvídense de lo preso, dudando de que aquel que era la razón de su existencia era el enviado. Entonces manda y le dice, vayan a decirle, porque Juan era un tipo raro. Proféticamente vive en el desierto porque las cosas que aparecen de Dios siempre vienen rompiendo el esquema del sistema. Casi siempre lo que viene de Dios sale fuera del sistema. La gente que trae una unción de Dios y un momento de Dios casi nunca se está juntando con lo que la gente cree que es correcto. Es como un outsider, o sea, alguien que está totalmente fuera, aparece de afuera de las cosas, de lo que la gente piensa que debe ser y lo que la gente piensa que debe hacer. Yo he tenido en parte de mi vida esa experiencia. ¿Por qué? Porque yo no he dejado de ser yo mismo para darle gusto a la gente. Ni mi forma de vestir, ni mi forma de ser, ni algunas cosas que hago. Entonces Juan está en el desierto, del lado del Jordán, viste raro, come raro, se mira raro y habla raro. Todo estaba perfecto, estaba encajando perfectamente para el proyecto de Dios. Porque más de lo mismo la gente ya no quiere. Porque no funciona. Entonces muchas veces
aquellas cosas que están de moda no necesariamente son donde se está moviendo el Espíritu de Dios. Lo pueden ver en Elías, lo pueden ver en Eliseo, lo pueden ver en Daniel, lo pueden ver en José, lo pueden ver en Juan, lo pueden ver en Jesús. Ahora él está lejos y está dudando. Y vienen los discípulos y decirle, mire, usted pasa vestido con piel de camello y ese man vestido de lino fino pasa. Usted pasaba en el desierto y ese brother solo en fiestas pasa. Usted come miel silvestre, ¿verdad? Y langostas, y él come bastante y es un bebeto en la cancha. ¿Cómo así? Bebe de todo. Ese era Jesús. Jesús está totalmente salido del proceso. Pero una cosa que no pueden negar es que donde él va y dice algo, cosas están ocurriendo. Eso no se lo pueden quitar a Jesús. Y es la única evidencia que él tiene para decir, como Elías, miremos a ver, ¿con quién caen las señales? ¿Con quién se desatan los milagros? ¿A quién el Dios de Israel está respaldando? ¿Por qué los quiero llevar ahí? Porque yo necesito que hoy, cuando digo yo, es Jesús hablando en mí para ustedes, que ya el tiempo de espera de muchas cosas que deben de ser manifestadas en su vida termine. Entonces le dicen al Señor, ¿eres tú o tenemos que esperar a otro? Dice que Jesús se puso a hacer milagros en ese momento y les dijo lo siguiente, vayan a decirle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos reciben la vista, los cojos sanan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado el que no se escandaliza de mí. Traduciendo, la respuesta de Juan fue, la respuesta de Jesús fue, vayan a decirle a Juan que la espera terminó. Y ese es el mensaje del Espíritu Santo para hoy. La espera terminó. Porque la naturaleza allá afuera espera la manifestación gloriosa de nosotros. La manifestación gloriosa de nosotros es que donde nosotros lleguemos, algo cambie. Cuando nosotros hablemos, algo se transforme. Donde nosotros nos involucremos, algo sea transformado. Y si la espera terminó, pastor, ¿de dónde salió el término religioso? En el tiempo de Dios. ¿Han escuchado eso? Entonces viene y le dicen a una muchacha, no, y es que en el tiempo de Dios, hermana, ya viene el tiempo de Dios, ya el Señor le tiene a su esposo, por ejemplo. Son cosas que yo no tolero. Y entiendo a la gente. No, pero es que está escrito en el libro de Eclesiastés, y por cierto está en el capítulo 3, verso 1, hay un tiempo señalado para todo y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Y luego empieza el verso 3, tiempo de matar, tiempo de derribar. Verso 4, tiempo de llorar, tiempo de lamentarse. Verso 5, tiempo de lanzar piedras, tiempo de rechazar un abrazo. Verso 6, tiempo de dar por perdido y tiempo de desechar. Verso 7, tiempo de rasgar. Verso 8, tiempo de odiar. Pero no siguen leyendo más adelante. En el verso 14 dice, sé que todo lo que Dios hace será perpetuo. ¿Qué es perpetuo? Permanece, que es para siempre. Significa que eso de morir no vino de Dios. Que eso de destruir no vino de Dios. Que tiempo de tirar piedras no vino de Dios. ¿Qué está ocurriendo? La respuesta está allí mismo, porque dice que esto todo ocurre debajo del sol. Y dice el apóstol, porque fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz de su amado Hijo. Porque fuimos y estamos ahora en el reino del Padre. Vivimos desde la cuarta dimensión, desde el tercer cielo. Nosotros no operamos y no vivimos a expensas del tiempo.
Y el tiempo que es afectado por nuestros sentidos es de lo que el adversario hace uso para nosotros, algunos renegar de Dios, otros desanimarse y otros no darse cuenta que lo que está ocurriendo es que fuimos llamados para generar algo y participar de algo o converger en comunidad en algo que es eterno. ¿Dios creó al hombre para que muriera? No. ¿Creó al hombre el tiempo para matar? ¿El tiempo para derribar? ¿El tiempo para llorar? ¿El tiempo para lamentarse? ¿Tiempo para lanzar piedras? ¿Tiempo para rechazar un abrazo? ¿El tiempo para dar por perdido algo? No. Si Dios no creó esas cosas ocurren bajo el sol. Esas cosas están fuera del reino de la luz. Están en la perspectiva del tiempo, no en nuestro tiempo. Repitan conmigo, el reloj solo sirve para organizar mi agenda diaria, no para esperar a Dios. Porque mi Dios vive en mí y Él y yo no tenemos tiempo. El calendario solo sirve para conmemorar las victorias, aniversarios de victorias, no para limitar las promesas de Dios. Solo el reino de las tinieblas opera bajo el tiempo, sometido al tiempo. Los sentidos operan bajo el sol, por lo tanto los sentimientos operan con las emociones. Entonces la gente cree que Dios lo escuchó si siente que Dios lo escuchó. Dios no depende de mi carne. El objetivo de hay dos cosas. Una es el día que el pastor se manifestó. Yo me manifesté y pueden apuntar la fecha, un 14 de febrero. Me manifesté, pero no nací ese día. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios, esto es fuerte, y lo siento, nace muerto en nosotros, porque Él no tiene derecho de operar como Dios en la tierra sin autorización. Por eso cuando Juan le dicen, Él va a ser lleno desde el vientre. En caso de Juan, Jesús iba a ser lleno desde el vientre. Y nosotros nacemos, nuestro estado almático, que es el aliento de vida, es alguien que tuvo un trato con Dios antes de que fuéramos puestos en el vientre de nuestra madre. Traemos y venimos a un proyecto más grande que solo puede ser llevado a cabo con la influencia del Espíritu Santo en nosotros. Entonces nosotros nacemos, nos manifestamos en carne, alma, y la carne dominada por el pensamiento, y el pensamiento es mentiroso. ¿Por qué? Porque es formado por las experiencias. Un niño que es totalmente maltratado desde el vientre a un niño que es totalmente amado y recibido y esperado desde el vientre van a tener dos maneras de actuar y de pensar diferentes. Entonces, el niño solamente nace mientras se va desarrollando su estado mental y solamente reacciona al hambre, al frío, al dolor. ¿Sí? Y lo que le van alimentando almáticamente es lo que él va definiendo como vida. ¿Ya? Entonces llega un momento en que su naturaleza natural, humana, deja de depender y empieza a confiar en la mente. Y la mente le empieza a decir si es rico, si es pobre, si es inteligente o si no es tan inteligente, si es guapo o si es feo, qué posibilidades tiene o qué no. Y más adelantito empieza a tener una referencia entre riqueza y pobreza. Pero todavía solamente es una manifestación, no ha nacido de nuevo. Hasta que un día, a veces muy temprano en su vida o a veces tarde desde el punto de vista cronológico, le presentan a Jesús. Y él
se da cuenta que Jesús es otra cosa, lo cree en su corazón, lo confiesa con su boca, ese día nace de nuevo. Ese día comienza un proceso en el cual la carne empieza a tener duda de que si va a seguir a la mente porque están pasando cosas que la mente no le puede explicar. Hasta el momento en que el espíritu va creciendo y le van dando oportunidad de crecer por dejarse guiar por el Espíritu Santo a través de la palabra, empieza a darse cuenta que hay otra cosa, que el tiempo ya no existe y que no tiene sentido y que puede operar por encima del tiempo. Acaba de nacer de nuevo. Y entonces en un principio iba la carne al frente, cuando era niño, solo sentía hambre, sueño, dolor, frío, calor. Cuando la mente empieza a ser alimentada, ahora la mente pasa al delante, el cuerpo va atrás y el espíritu no ha nacido. Cuando el espíritu nace va al último. Pero empieza un día y le hace una petición al Padre y el Padre se la concede y la mente no haya qué hacer. Porque no tiene cómo explicarle al cuerpo lo que acaba de pasar. Los 5 sentidos fueron anulados. Hasta que el espíritu toma el control total de esa alma y de ese cuerpo. Entonces los hombres empezamos a hablar cosas extrañas. Empezamos a exponernos potencialmente a la burla y a la risa natural de la mente que está operando en la gente que no ha tenido la experiencia, no de nacer de nuevo, sino de experimentar el poder que hay en ellos. El tiempo empieza a perder sentido. Repitan conmigo, el deseo de Dios es respaldado por su voluntad. El deseo de Dios es respaldado por su voluntad. ¿Han escuchado el dicho muy humano? Querer es poder. Vamos a ponerle Biblia a esto. En Romanos 12:2 dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Juan 10:10 dice que Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Y tercera de Juan 2 dice que su deseo es que seamos prósperos, sanos y salvos. Solo la fe revela y nos hace tener confianza en lo que Dios quiere para nosotros. Dije al principio, lo que es justo para nosotros es justo para Dios. Así que, sin molestarnos con Dios, sino con el que vino a robar, matar y destruir, nuestra amargura, entre comillas, o nuestra pelea no tiene que ser creyendo que es que Dios no nos quiere dar cosas, que Dios no nos quiere tener en otro nivel. Nuestra amargura, entre comillas, o nuestra pelea es con el que ha venido a robarnos las finanzas, el que ha venido a robarnos la salud y el que ha venido a robarnos la paz. No es con Dios. ¿Por qué? Repito, lo que es justo para mí es justo para Dios. ¿Por qué? Porque yo soy su imagen y yo soy su semejanza. Así que las cosas deben de estar alineadas en mí. Si ustedes quieren pobreza, no están pensando como Dios piensa. Si ustedes quieren enfermedad, no están caminando y no están de acuerdo con Dios. Y si ustedes dudan de una salvación que es un regalo en una obra superior que fue hecha por nosotros y hay falta de paz en su vida y están satisfechos con ese desorden de falta de paz, entonces cada vez, en vez de acercarse a lo que realmente nuestro diseño natural nos está diciendo que tenemos que estar, en vez de acercarse, se separa. Entonces tenemos que empezar a alinearnos y a pensar y creer que nosotros fuimos puestos aquí para desarrollar una obra de anunciar, establecer, fortalecer y ensanchar el reino de nuestro Padre en medio de la tierra, en medio de esta atmósfera. Y la gente, uno se vuelve atractivo para ellos cuando te ven próspero, cuando te ven sano y cuando en medio de
todos los desafíos de la vida te miran en paz. La gente dice, algo tienes, algo se mueve en ti. En medio de toda la presión no has perdido, ¿cómo se llama esto? La serenidad. Y a pesar de que no estás en la dimensión de los multirricos o multimillonarios, se nota que eres próspero en algo. Se nota que no hay deficiencias en ti. Algo está fluyendo de ti. ¿Qué estoy tratando de decir? Estoy tratando de decir que la naturaleza allá afuera, inclusive las cosas que nosotros consideramos que no nos escuchan, y todo eso nos está escuchando y todo tiene vida, está esperando la manifestación de Dios en nosotros. Entonces nosotros, lo que has deseado, no solo es dinero, has deseado una vida en plenitud. Has deseado cosas que converjan y te hagan atractivo, no solo a los seres humanos, a toda la creación. Cuando venimos a esa perspectiva de Dios, nuestra mente se abre a cosas más grandes. Estamos caminando en otra dimensión, provocando cosas y haciendo cosas. Cuando yo conté en la vez más reciente que estuvimos en Miami, que le dije que todo tiene vida y que yo le hablé al vehículo que quería vender y que le dije, hoy te pones súper lindo porque necesito que te súper valoren en agencia de vehículos de venta. Y me lo valoraron casi 40% más del valor que estaban en ese momento, ese vehículo, ese modelo, en ese año. Y cuando yo llegué, ¿qué había hecho? Le había predicado el evangelio a un vehículo. Y usted dice, ¿eso está loco? Claro, ahí es cuando mi espíritu domina a mi carne y a mi mente, porque estoy hablando y viviendo cosas que no tienen sentido para el ser humano. Estoy hablando cosas que están por encima del sol y encima del tiempo. ¿Cómo vieron ese vehículo? No lo sé, pero la predicación y el intercambio que tuve en la cuarta dimensión con ese vehículo cambió la perspectiva de los que lo estaban evaluando. Bueno, conté el testimonio, salió porque di el servicio en la mañana en esa iglesia, en los dos, escuchó un hombre que estaba ahí en la mañana, que tenía un vehículo como de no sé cuántos meses que no vendía en su casa. Yo me quedé al segundo servicio, él se fue y le fue a hablar a su vehículo. Estaba almorzando ese mismo domingo y lo llamaron urgidos, que querían ver el vehículo. Llegaron a la casa, irrumpieron su almuerzo y se lo compraron cash, porque él llegó a hablarle al vehículo. Escuchó una palabra sin sentido, porque hizo a un lado su pensamiento, porque el pensamiento domina tu carne, hasta que tu espíritu se convierte en cosas y te hace hablar y experimentar cosas que tu mente no puede explicar. Entraste a la cuarta dimensión, te moviste del reino de la luz, el tiempo dejó de ser, los 4 meses que quedaron atrás quedaron burlados, Él movió el tiempo de Dios. Ese sí es tiempo de Dios. ¿Cuándo es el tiempo de Dios? Cuando yo hago que las cosas operen en mi deseo. Y es una locura hablar eso. Pero yo no puedo traerlos aquí para tratar de convencer su pensamiento. Si su pensamiento fuera tan espectacular, no estaríamos acá. O sea, tenemos que escuchar cosas que todavía no hemos escuchado. Tenemos que abrir el pensamiento y dejarlo colgado y dejar que el Espíritu fluya a dimensiones donde nosotros podemos contar milagros, porque los milagros se cuentan en base a esas locuras. Dije que el deseo de Dios es respaldado por su voluntad. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Vino para darnos vida, vida en abundancia. Juan 10:10. Y su deseo es que seamos prósperos, sanos y salvos. Tercera de Juan 2. Repitan conmigo, cuando hablo con Dios, mi ser trasciende. Y ese diálogo se lleva a cabo fuera de esta dimensión. ¿Qué más loco es hablar con alguien que uno no mira? Y uno no puede ser solo medianamente loco. O es loco total o no medianamente loco. Entonces, si hablamos con alguien que no vemos, ¿por qué no pensamos como ese que no vemos piensa? ¿Y cómo sé cómo piensa? Está escrito en la palabra. Las cosas que nos han pasado es porque no hemos descubierto todas las cosas que por siglos Él ha hecho.
Primera de Juan 5, 14, 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si ¿qué? Pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Sí, ahí está, que hay que pedir conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Y Él dijo, amado, yo deseo que seas próspero, que tengas salud, así como prospera tu alma. Cualquier cosa que vaya alineada en eso está de acuerdo a su voluntad. Él no te quiere con deudas. Él no te quiere pobre. Él no te quiere con limitación financiera. Él no te quiere con escasez financiera. Él no te quiere ni siquiera con dependencia financiera. Él te quiere próspero. Entonces voy a tener que alinear mi pensamiento con Él. Él no me quiere enfermo, no me quiere con diálisis, no me quiere con pastillas para la diabetes, Él no me quiere con pastillas para la alta presión. Él me quiere sano. Y fue y pagó una cuenta eterna para que aquel que toma derecho legal en lo que yo hablo y en mi ignorancia de sus promesas, sea echado atrás. Porque dice, el acta de decretos que me era contraria ha sido quitada de en medio y clavada en la cruz. Yo lo divido en los 3 deseos de Dios. Él me quiere próspero. El acta de decretos que me era contraria financieramente ha sido quitada de en medio y clavada en la cruz. También lo puedo aplicar a mi vida física. El acta de decretos que me era contraria o estaba escrita en mi contra físicamente ha sido quitada de en medio y clavada en la cruz. Y lo puedo aplicar a la salvación espiritual o a la vida de paz en mi casa. El acta de decretos que estaba escrita en contra de la paz de mi hogar ha sido quitada de en medio y clavada en la cruz. Si no tiene legalidad, entonces tiene que soltarlo. Si Satanás no tiene legalidad, lo tiene que soltar. Si el adversario, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad no tienen autoridad legal en tus finanzas, en tu salud y en tu paz, lo único que le queda por hacer es soltarlo. ¿Pero cuándo conozco eso? En la palabra. En la palabra lo descubrí. Entonces, lo que es justo para Dios se va volviendo justo para mí y viceversa. Lo que es justo para mí se va volviendo justo para Dios. Porque el pueblo está padeciendo por no tener identidad ni de hijo ni de propósito. No saben quiénes somos. Vienen a la iglesia buscando un milagro. Ustedes son el milagro. Nosotros somos los llamados a empezar a hablar y a caminar por sendas donde nadie caminó de nuestros ancestros. No, es que hay que levantarse a orar. Eso es muy religioso. Tu vida es una relación total. Me preguntaba ayer alguien y me dice, ¿a dónde una persona como usted encuentra tiempo para armar esos mensajes que escucho? Le digo, yo no tengo tiempo para armar mensajes. Yo tengo una relación permanente con Dios. Todo el tiempo paso orando en lenguas. Si no estoy orando en lenguas, estoy reclamando las promesas escritas. Si no estoy haciendo eso, estoy leyendo o escuchando la palabra. Si no estoy leyendo o escuchando la palabra, estoy escuchando hasta las mismas prédicas que el Señor me da, porque yo solo agarro 2, 3, 4 versículos. Yo estoy fluyendo en el Espíritu acá. Nada más es lo que estoy haciendo. Hasta yo mismo me sorprendo. Y si no estoy leyendo o escuchando libros de hombres que tienen una evidencia financiera, una evidencia física y una evidencia espiritual de que tienen una relación directa con Dios. Mi relación con Dios no es de orar en la mañana y ya me voy, ya oré. Ayuno más por mantener mi condición física que por tener un retiro espiritual. Y le decía, y cuando esté hablando conmigo, tenga cuidado porque ni yo sé cuando Dios está hablando. No estoy hablando de mí, porque eso es para todos. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hemos hecho. Josué 10:12. Josué está en batalla. Está a punto de anochecer, pero él está ganando la batalla.
y no quiere que anochezca. Necesita la luz del día. Mientras los hombres de Israel estaban persiguiendo y arrasando al enemigo, Josué ordenó: Sol, detente sobre Gabaón, y luna permanece quieta en el valle de Ayalón. A él no le importaba el tiempo. Para Josué, el sol no estaba determinando, el tiempo no está determinando su victoria. Él está haciendo que el tiempo se ponga bajo sus pies para terminar el proyecto de Dios. Ups. No quiero meter ley en esto, porque había una contradicción. Pero el sol y la luna reconocen la voz de un hombre que está operando en los negocios de Dios. Hablando con un ángel, una locura, ¿no? Un día yo le pregunté, todos tienen un ángel, espero que conozcan su nombre. Cierren los ojos 3 segundos. Bueno, el nombre que acaban de pensar es el nombre de su ángel. Qué loco. Sí, es loco. Y le dije que por qué cuidaban tanto de nosotros. Y me respondió lo siguiente: nosotros fuimos creados para adorar y cuidar el trono de santidad del Rey. Pero un día los vimos a Él entregarse por ustedes y nos dimos cuenta que lo más importante eran ustedes. Voy a volver a repetir: lo que es justo para ti es justo para Dios. Y habla con ángeles. Sol, detente en Gabaón. ¿Y qué pasó? El sol se detuvo. ¿Se imaginan? No, Josué, mire, es que en el tiempo de Dios va a ganar la batalla. Vaya, duerma ahorita y se levanta mañana temprano y sigue la pelea. Porque hay un tiempo para todo bajo el sol. Sol, detente en Gabaón. Sol, usted no va a determinar mi tiempo de respuesta de Dios. Mi tiempo ya. La espera terminó. Porque lo que prometió ya lo dio. Lo que había que hacer ya lo hizo. Isaías 38:7. Esta es la señal que el Señor te dará para confirmar lo que te ha prometido. Haré que en la escala de Acaz la sombra del sol retroceda las 10 gradas que ya había bajado. El rey estaba enfermo y le fue anunciado por el profeta: usted va a morir, prepare, ordene sus cosas que va a morir. De que del rey: ay, Señor, yo he hecho esto por ti, hice aquí, hice allá, y me vas a cortar mi vida. Iba saliendo, no había pasado el portón de la casa del profeta. Va y decirle que pues le voy a dar, lo voy a sanar. Y dice el Señor que te va a sanar. Y dice el rey: bueno, ¿y qué señal me va a dar de que me va a sanar? O sea, yo no quiero esperar a tomarme las Mejoral o las no sé qué y la otra para sentirme sano. Si él me dice aquí que me va a sanar, ¿qué señal me va a dar? Bueno, dice que te pone 2, que la sombra sobre las gradas aumente rápidamente tantos grados o que la sombra retroceda tantos grados. Bueno, hacer que la sombra retroceda rápidamente, cualquiera lo hace, dijo el rey. Oigan bien, pero que retroceda el tiempo, no. Bueno, pero para que mires que es lo que te vine a hablar es correcto, el tiempo va a retroceder. Pónganle en mente eso ustedes. El tiempo retrocedió. Otra vez, un hombre operando por encima del tiempo. Cuando él dice que él es el alfa y el omega, ¿saben qué es el alfa y omega? Son el principio y fin de las letras del calendario
del abecedario o de las letras griegas, ¿no? Estaba queriendo decir que la palabra de Dios opera en el principio y en el fin. La palabra de Dios no tiene tiempo. Opera en el pasado. ¿Esto es fuerte? Opera en el presente y opera en el futuro. ¿Qué está tratando de decir a usted? Es el tiempo de acelerar el tiempo. La espera terminó. Y a cada uno Dios le haga conforme su fe. Porque lo que es justo para ustedes es justo para Dios. Repitan conmigo, no hay espera cuando Dios escucha. Y Dios escucha cuando pongo sus palabras en mi boca. La palabra de fe hace descansar porque nos da el poder para pasar por encima del tiempo. Vamos aterrizando antes de orar. Mateo 18:19 dice, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Quién es el otro cuando está solo? Jesús. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Yo sé que su mente humana los trasladó al final de los tiempos, pero les voy a contar otra cosa loca, porque ando loco. Y yo estaré con ustedes cada vez que quieran ponerle fin a algo. Ups. Cuando dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo al Padre en mi nombre, yo lo haré. ¿Quién es el otro? Es Jesús. Y yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Una revelación ya la tenemos clara, que Él va a estar con nosotros al final de los siglos, desde el punto de vista humano. Pero habría una contradicción si estoy predicando que el tiempo no opera en nosotros. Lo que Él está queriendo decir, que Él está con nosotros cada vez que le querramos poner fin a algo que tenga retenida nuestra herencia financiera, nuestra herencia física y nuestra herencia de paz. Y una más antes de la oración. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres y me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. Me contaba un hermano ayer que le urgía encontrar una llave que solo una tenían. La buscaron por todos lados donde se tiene que buscar una llave que es importante amanecer con ella en la mano. Se dieron cuenta que por lo menos la llave no estaba en la casa. Y llamó a su esposa y le dijo, venga, vamos a orar. ¿Se acuerda de aquella palabra, le dice él, cuando el hacha cayó al agua? Y llegó el profeta y la llamó y el hacha subió. Vamos a relacionar la llave con el metal. ¿Sabe qué está haciendo? Está trayendo la palabra que tenga sentido. Porque si alguien pide algo, conforme a lo que está escrito, tiene que ocurrir. Señor, usted sabe que ocupamos esta llave. Y no está. Dejamos esto en sus manos.
y se fueron a acostar y dieron gracias. En la mañana, cuando la esposa se levanta, la llave estaba en la mesa con el llavero. Entonces ella se levanta y le dijo, ¿dónde encontró la llave? Y le dice, ¿cuál llave? Si yo me acosté con usted. Y yo me acabo de levantar. ¿Qué ocurrió? Oraron conforme la palabra y el tiempo dejó de ser. Cuando hablas la palabra, vaya, haz el trabajo. Hoy María no está porque anda fuera del país cubriendo un evento de su trabajo. Cuando estaban pequeños y Jackie se iba de turno, yo metía un colchón en el cuarto de la ropa y nos acostábamos todos ahí. La noche anterior había ido a dejar una cantidad loca de ofrenda a un lugar, a tal grado que me quedé sin nada. Y en la mañana, María José aparece con un dolor fuerte. Jackie todavía está de turno. Creo que la recomendación, bueno, hay que ir a hacer unos análisis, y yo me molesté. Y le dije, Señor, mira cómo haces, porque todos los recursos financieros los entregué ayer. Y yo no estoy en este negocio con vos. Aquí no es de probar fe y que hay que pasar el proceso. ¿Cuál proceso? Ay, que está el proceso de Dios. Dios te tiene en un proceso. ¿Cuál proceso? Solo la ignorancia de las promesas me meten al proceso. Solo la ignorancia de mi identidad de hijo heredado me mete al proceso. Yo no tengo por qué padecer una cuenta que está pagada y me niego a padecerla. ¿Saben qué pasó después de hablar? Porque lo que es justo para mí es justo para Dios. El dolor se fue. Cierren sus ojos y voy a orar por ustedes. Yo voy a ser su voz y confíen. Padre, quédense en silencio, yo oro por ustedes. Yo me acerco a ti con Jesús hoy. Y me pongo de acuerdo con Jesús porque en Él todas mis cuentas están pagadas. Espirituales, físicas y materiales. Y yo vengo a ti basado en la promesa que has venido en Jesús a libertar al cautivo. Y hay áreas en mi vida que están cautivas. Espiritualmente, Señor, hay falta de paz en mi vida y de realización o plenitud. Por un esposo, por una esposa, por un hijo, por la falta de paz en mi casa, por un divorcio, por una soltería o por un embarazo no deseado. Pero vengo a ti, Padre, con Jesús. Porque hay caminos que no conozco que son más altos que los míos y hay pensamientos que me superan.
No hay ningún derecho legal en principado, potestad, gobernador de las tinieblas y hueste de maldad para seguir en este cautiverio. Y yo renuncio a este cautiverio y me pongo en tus manos. Financieramente, Señor, he padecido limitación, escasez, deuda, dependencia y pobreza. Y esa no es la condición que pagaste para mí ni para mis hijos. Y yo vengo, Señor, ante ti con Jesús de mi lado para ser libertado hoy de ese cautiverio. Y físicamente, Señor, también me pongo en tus manos. Yo el único ADN que acepto es el ADN del cuerpo glorificado de Jesús. Porque yo, Señor, quiero ser un hombre o una mujer que cuando llegue a un lugar se manifieste tu presencia en mí, no por esfuerzos humanos, ni mi forma de vestir ni de ser, sino que se sienta y se vea tu unción y tu respaldo en mi vida. Aquí estoy, Señor. Y te doy gracias porque yo pido hoy, conforme a tu palabra y tu promesa, que has venido a libertar al cautivo. Y yo reconozco, Señor, que hay áreas en mi vida espiritual, física y material que hasta este día estaban cautivas. Yo me levanto y salgo de este lugar restaurado, redimido, y te doy gracias porque mi espera terminó. Mis hijas y mis hijos me van a llamar y voy a ver en ellos lo que no había visto, porque la espera terminó. Y me pongo de acuerdo con Jesús, porque Él está conmigo para ponerle fin a todas las cosas en mi vida que no operan conforme lo que está pagado para mí en la cruz. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.